buenas noches. Vamos a hablar de un señor que se llama Su Bu. Su Bu. Es cortito el nombre. Es el embajador de China en Chile. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque es un embajador extraño, particular. ¿Cuál es la particularidad? Su tosquedad. Un embajador brutal en términos de palabras. De diplomático tiene muy poco. De lenguaje diplomática nada. De amenazas tiene bastante. Y de lenguaje amenazante, muchísimo. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Por una columna, más que una carta, es una columna que publicó en el diario El Mercurio el día domingo, imputando al diputado Jaime Belolio. Le respondió Belolio en el día de hoy. De eso conversamos hoy día con el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. A ver, ¿qué dice el embajador chino Su Bu? Dice que Jaime Belolio se reunió con la persona equivocada, con un matón social. ¿Y quién es el matón social? Uno de los líderes de las protestas libertarias en Hong Kong. ¿Cuándo fue esta reunión? Nosotros viajamos hicimos una delegación oficial de 3 parlamentarios invitados por el gobierno de Taiwán hace ya más de un mes. Y estuvimos allá casi unos 4 o 5 días y al regreso de ese viaje hicimos una escala cortita de 20 y algo horas en Hong Kong y aprovechamos esa instancia de juntarnos con Joshua. Estuvimos alrededor de 1 hora y media conversando con él. Y es bien impresionante, primero, yo no tengo memoria, digamos, de que un embajador se ponga una columna donde con nombre y apellido me ataque a mí y después diga que él es un matón social, se suma a la lista de aquellos que aquel como lenguaje autoritario en donde resuena... De una dictadura. Bueno, China es una dictadura. Y resuena entonces cada vez que alguien clama por libertad, por democracia, por transparencia en países autoritarios, especialmente dirigidos por el Partido Comunista, lo que ahí llama la atención al tiro es Tiananmen. Ese es el fantasma que está dando vuelta, digamos, como el elefante adentro de la habitación que tiene que ver con Hong Kong. Y es bien impresionante entonces el tono. Es impresionante también el que diga que es un matón social cuando Joshua Wong es un cabro de 22 años que partió a los 15 años en su primera lucha contra la dictadura china porque ellos querían imponer una clase obligatoria de reeducación hongkonesa que hacía una apología al comunismo y que al mismo tiempo desvirtuaba cualquier tipo de beneficio de la democracia occidental y del republicanismo. Y fundó entonces él un movimiento que se llamaba el escolarismo a los 15 años. Pero después no paró en eso. El 2014 continuó con escolarismo y otros tantos más en algo a lo cual se había comprometido China. Que esta idea o esta tesis más bien, de un país, 2 sistemas, que fue el trato que firmaron con los ingleses una vez que les traspasaron el protectorado de Hong Kong, implicaba que el 2017 tenían que haber elecciones libres y democráticas para escoger quién era el gobernador de Hong Kong. Por supuesto, eso no ha ocurrido. Entonces ya el 2014 estos mismos jóvenes dijeron, oiga, cuidado, no se está siguiendo la misma línea que se fue acordada por el propio gobierno chino. Y es la razón por la cual a Joshua lo metieron preso este mismo año. Y nosotros nos juntamos con él cuando había salido de la cárcel hace un mes. Y la razón por la cual salió no es que hayan sido benevolentes, sino que en Hong Kong marcharon 2 millones de personas en contra de la ley de extradición que involucraba, por supuesto, también al propio Joshua. Oye, ustedes viajaron a Taiwán y a Hong Kong. ¿Tuvieron que postergar ese viaje? Sí. ¿Y por qué lo suspendieron o postergaron? Nosotros íbamos a viajar originalmente en la misma fecha en la cual el presidente Piñera iba a hacer su visita oficial a China. ¿Ya? Y entonces ahí, y eso es lo curioso además del propio embajador, porque el embajador a través de terceros pidió que quería juntarse conmigo. Y yo le dije que por supuesto, no tenía ningún problema. Y me junté con él. Y me dijo que había una relación complicada entre el actual gobierno de Taiwán y China porque el actual gobierno de Taiwán estaba más bien en la línea de la independencia de Taiwán, cosa que no ocurría con el gobierno anterior de Taiwán. Y entonces me empieza a hablar de eso, que si nosotros estamos al mismo tiempo que la visita oficial, nos van a usar en Taiwán para la causa de la independencia y eso entonces sería problemático, etc. Usar a diputados de un país pequeño como Chile. Entonces yo le dije, mire, primero le dije, embajador, la causa de la independencia es algo que le corresponde a los taiwaneses, no a mí. Nosotros vamos a Taiwán porque, por supuesto, vamos a estrechar lazos, pero también íbamos a ver temas de inteligencia artificial, de reciclaje, de operaciones de salud, una serie de otras cosas que eran muy, muy interesantes. Y le dije, mi problema no es con la independencia de Taiwán, mi problema es con la violación de los derechos humanos en China. El que no hay libertad de expresión, el que hay un partido único, el que no hay democracia. Se lo dije en su casa. Por supuesto, a él no le cayó muy bien, pero empezamos a hablar entonces de otras cosas a las cuales a ellos les gusta conversar, que es que ellos están convencidos de que haber sacado a los millones de personas que sacaron de la pobreza
es un avance sustantivo en los derechos humanos. Yo le dije que tenía toda la razón, que eso es cierto, pero eso no justifica, entonces, la represión de los otros derechos humanos. O sea, no, los beneficios económicos no pueden paliar la violación de los derechos humanos. Y él... Bueno, esa era la tesis de Pinochet, entre paréntesis. Bueno, completamente, completamente. Y de otros dictadores también, digamos. Y entonces, claro, lo que él solicitó fue que nosotros no solo postergáramos, sino que no fuéramos. Y yo le dije que eso no iba a hacerlo yo, al menos. Que la postergación tampoco dependía de mí. Nosotros decidimos finalmente porque el propio gobierno de Chile también nos pidió que lo pudiéramos postergar. No porque él nos pidió. Y él nos dijo, no vayan. Y dije, no, ¿por qué no? Digamos, no tengo que pedirle permiso a nadie y vamos a ir. Entonces, por eso es que está tan enojado y por eso es que no hace mención también ni siquiera a Taiwán. Pero, a ver, esta carta, esta columna que publica es violenta, donde trata a una persona que pide libertad de un matón social, donde además dice, ojalá que el diputado Belolio se dedique a su distrito. O sea, y dice además que lo que necesita Hong Kong no es turbulencia y violencia, así lo llama a las protestas por libertad, sino estabilidad y desarrollo que también necesitan otros países, incluyendo Chile. O sea, Chile no necesita protestas, sino que el orden chino. Eso es lo que está diciendo. O sea, la dictadura china, con eso todo funciona bien. Esto es muy violento. Si esto lo hubiese dicho el embajador norteamericano, habría protestas de muchos colegas parlamentarios, me imagino que de la izquierda, pero aquí nadie protesta. Yo pensé que hoy día iba a haber alguien diciendo algo. Todos callados, ¿no? O sea, yo he tenido hartas personas que me han escrito, que me dicen que sí, ya, que sí, que he sido valiente, claro. A la oreja. Algunos otros han hablado del tema. Yo espero que la Cancillería también haga un pronunciamiento al respecto, porque como bien dices tú, no es la primera vez que él se excede completamente en sus atribuciones. O sea, esto mismo que él hace acá, sería imposible que lo hiciera cualquier embajador en China. O sea, sería expulsado instantáneamente apenas hiciera una cosa como esa. Entonces, dado que él me dijo que me dedicara a mi distrito, yo le dije que lo invitaba a mi distrito. Y que fuéramos juntos para que conociera lo que son los sindicatos libres, que conociera lo que son los diputados de oposición y de gobierno que no son nominados por el Partido Único, que conociera Internet sin censura, que conociera la libertad de expresión, que son cosas que hay en Chile, que no hay en China y que probablemente él quiere erradicar de Hong Kong. Entonces, encantado que vayamos al distrito. Llevo más de 8 años dedicado 100% a mi distrito, pero estas palabras, digamos, a mí no me atemorizan en el sentido de que mis convicciones democráticas siguen siendo exactamente igual, ni tampoco yo me siento... no sé, como una víctima. ¿Por qué? Porque los que realmente lo pasan mal, Tomás, es Joshua Wong en Hong Kong. Ahí es donde él es el que tiene eso. ¿Esta invitación es retórica o se le va a enviar una carta para invitarlo? O sea, va a ser en serio, ¿no? ¿Yo? Sí. Yo encantado, no tengo ningún problema en decirle ¿va a haber una vayamos. invitación en serio? Sí, yo feliz. O sea, ahora se le está haciendo la invitación, pero... Se la escribí en la columna hoy día en la misma ya, A2. Pero encantado. Una carta, va a haber una carta, va a haber algo, ¿no? Sí, yo no tengo ningún problema en escribir una carta y enviársela y decirle que me acompañe a aquellas cosas que son tan distintas en Chile. Declaraciones del embajador Su. Bajo el liderazgo del gobierno de China, 800 millones salieron de la pobreza para disfrutar de una vida rica con democracia y libertad en China. En China hay cerca de 1 millón de uigurs, que son musulmanes, que están en centros de reeducación, que son campos de concentración. Así es. Modernos, pero son campos de concentración. 1 millón de personas. Bueno, ya dirá, en todos los millones de chinos 1 millón no es nada. No, es mucho. Entonces, este señor es como desvergonzado, dice que hay libertad en China. Las cosas pasan como piola. Es como que no fueran relevantes. Entonces, pero ¿por qué la clase política, toda la clase política chilena prácticamente lo acepta? A ver, ¿Tiene miedo? Hay un sector que es porque le gusta el modelo chino. ¿Cuáles son? O sea, acaba de ir el Partido Comunista en una delegación a China. Yo me imagino que le tienen que haber preguntado al régimen qué opinan sobre la reducción a 40 horas. Cuando, por ejemplo, allá no hay sindicatos, no pueden haber huelgas, no pueden haber... hay trabajo infantil, o sea, yo me imagino que tienen que haberse preocupado también de eso mismo. Pero a ellos, por supuesto, que les gusta el modelo chino. ¿A quiénes más les gusta? ¿O solo a ellos? No, no es solo a ellos. Yo creo que más? en esto también hay que ser claro que hay algunos que han sido un poquito... ¿cómo decirlo? Cínicos. A ver, ¿quiénes son? Que son todos aquellos que hacen hartos negocios con China y que te dicen, oye, mejor no nos metamos en problemas porque como Chile con China tiene una relación comercial de 40 millones de dólares, entonces no la pongamos en riesgo. Y yo creo que son cosas completamente separadas. O sea, tú puedes tener relaciones comerciales con China, pero eso no puede ser como que te compraran tu silencio en materia de derechos humanos, en materia de tus convicciones democráticas. Entonces, el embajador cuando dice, nosotros vamos a un tránsito de la democracia, que eso fue lo que me dijo a mí, no era tan desvergonzado como ese titular. El problema que tenemos es de plazos, porque para ellos el largo plazo son 100 años.
Para mí, en largo plazo, en esta materia son 5. Sí, pero ellos siempre van a tener el Partido Comunista, lo han dicho, además, siempre en primer lugar. O sea, nadie, en China hay meritocracia, pero Sí. solo los que están inscritos en el Partido Comunista, ahora son muchos y por lo tanto opera, pero hay que estar inscritos ahí. Por supuesto. Y hay otra cosa que ellos están tratando de como exportar en el mundo, que es este como nuevo orden mundial. En el fondo, esta idea hegemónica de que lo que funciona para los países es que haya un autoritarismo junto con libertad económica. Bueno, lo de Pinochet. Y eso es inaceptable. O sea, eso como orden mundial es inaceptable. Por eso es lo que pasa en Hong Kong, no solamente por este fantasma de Tiananmen, sino que también en defensa de la democracia liberal es clave. Y por eso creo que también hay tantos ojos puestos ahí. En China, como están tecnológicamente muy avanzados, principalmente en sistemas de algoritmos, en sistemas tecnológicos de ese tipo, Reconocimiento facial. reconocimiento facial, resulta que se está implementando un sistema, y lo escribe en una columna Manuel Cruzat Valdés, esto se sabe, un sistema de créditos sociales que va a premiar a los ciudadanos que sigan la línea central del buen comportamiento. Por lo tanto, están revisando todas las redes sociales que ellos las tienen, internas, todo. El señor de buen comportamiento tiene acceso a los créditos. El que no, el que usa una crítica, aunque sea menor, no va a tener ningún acceso a beneficios sociales. Ese es el control total. Es un dicón político. Entonces, que en el fondo, el que no hace lo que ellos quieren, por supuesto que empieza a ser mancillado, empieza a ser sacado al lado. Y claro, como dices tú, como son tantos, y existe esta disputa, digamos, por quién puede avanzar un poquito más rápido, lo ocupan. De hecho, con el mismo caso de los musulmanes, estos que han sido reeducados en estos centros forzosamente, a ellos sabían exactamente quiénes eran, cuántos eran, cuántas veces iban a las distintas iglesias, y por eso los capturaban y les hacían reeducación. La embajada china ha sido de una... A ver, ha hecho mucho lobby en el Congreso, ha hecho de todo y ha sido muy amenazante algunas veces. Fíjate que leo que a propósito de una salvaguardia que está estableciendo en Chile para las bolas de acero que sirven para la minería, que es la CAP, el consejero económico y comercial de China en Santiago, Luis Rutao, dijo que el gravamen podría perjudicar el dichoso presente y futuro prometedor de nuestra cooperación económica comercial bilateral. Amenaza directa. O sea, si ustedes colocan porque nosotros estamos subsidiando esto, se acabó la relación. Es como un chantaje de todo nada de forma permanente. En el fondo la amenaza es como, absoluta. Si ustedes hacen esto que a nosotros no nos gusta, entonces nosotros ya rompemos relaciones comerciales. Si ustedes nos critican por el tema de derechos humanos, rompemos derechos comerciales. Entonces, no, yo creo que el tener esas relaciones comerciales no puede en ningún caso pretender justificar ni silenciar a aquellos que creemos que la dignidad humana se respeta siempre. Jaime, vamos a hacer un alto. Me quedo dando vuelta a este asunto que tú dices que hay gente que es cínica. Hay alguien de la derecha que viajó permanentemente a China, hartas veces, y no la criticó nunca. Joaquín Lavín. Es cínico. Volvemos en un instante. Jaime Belolio está con nosotros esta noche. La pregunta quedó pendiente. ¿Ponemos en la lista de los cínicos a Joaquín Lavín? No, mira. ¿En serio, no? Mi punto es que está perfectamente bien que muchas personas hagan actividades académicas, comerciales. Pero no digan nada. Van y encuentran todo maravilloso. Si el punto es que eso no puede significar que tú tengas relaciones comerciales y otras culturales, digamos, y obviamente China tiene una historia que es extraordinaria. Las relaciones de Lavín no son comerciales. Entonces, no, pero son más bien académicas. Esa es la razón por la cual ha visitado allá. Entonces, lo que no puede significar, Tomás, es que si alguien por el hecho de visitar allá, signifique como guardar silencio sobre esas otras cosas. Eso es, pues, Jaime, porque resulta que la academia, justamente el espacio donde teóricamente hay mayor libertad, no hay mayor libertad que en la academia. Teóricamente, sí. Y es ahí donde, desde la academia que no critica. Yo creo que, yo no lo he escuchado nunca. Ya, está bien, pero yo estoy seguro que si tú le preguntas a Joaquín Lavín sobre China y su modelo, digamos, te va a decir... mostrar China como una maravilla. No te va a decir que es una democracia, pues obvio no, porque no lo es, digamos. O sea, en eso no creo que haya ahí ningún doble estándar. Entonces, aquellas personas que vayan a China y que conozcan ciertas cosas me parece perfectamente bien. Tampoco uno le va a pedir a todo aquel que visite China que vaya a ser como un mártir de la causa. Pero el tema es que... No, pero si él no es un mártir, él es un político, quiere gobernar el país, quiere un montón de cosas. Entonces, viajó y encontraba esto una maravilla, desde la academia. Porque nunca se lo escuchó nada. O sea, uno puede viajar y encontrar algunas cosas maravillosas, lo cual no obsta de nuevo a que al otro lado ocurran cosas que no son maravillosas y que muchas veces son las que no te quieren mostrar, digamos. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber ponderar. A mí me encantaría ir a China, probablemente no me van a dejar, digamos. Pero hay muchas cosas que me parecen interesantes, pero para mí sería imposible, por ejemplo, ir a China y no preguntar sobre la situación de los derechos humanos. A ver, el otro día se detectó un tráfico de ciudadanos chinos a Chile con una corrupción al interior de la Cancillería. Hay personas formalizadas. Estos ciudadanos chinos
que ingresaron sabiendo que estaban corrompiendo. Para que haya corrupción hay que tiene que haber corrompedores y corrompidos. Claro. ¿Por qué no son expulsados del país? ¿Por qué no se dice nada de estos ciudadanos chinos? ¿Por qué tienen esta protección? No, deberían serlo. O sea, claramente, bueno, pero nadie ha dicho nada, ¿no es cierto? O sea, ellos también cometen delitos, no solamente Por eso, pero nadie dice nada. Salvo que ellos hayan sido traídos como por alguna persona contra su voluntad, digamos que sería como tráfico de migrantes. No es el caso. Y si no es el caso, bueno, obviamente que ellos tienen que... En mi opinión, no conozco el caso en detalle, pero sí probablemente podría seguir el trámite de deportación. Oye, hablemos rápidamente del gobierno. ¿Por qué le da mal a Sebastián Piñera? Está tan bajo en las encuestas, pierde el control de la agenda, le sale mal todo, le está saliendo mal. Fíjate que pretendieron una modificación laboral, le sale mal. Están discutiendo otra, no la del gobierno. En la reforma previsional tampoco le salió muy bien, hablan de un ente, no sé lo que es un ente. No hay nada más misterioso que un ente. Esto forma parte como de las películas de misterio, el ente. ¿Por qué le va mal al gobierno? A ver, yo creo que sin lugar a dudas hay una cuestión de expectativas. Las cifras no hablan por sí solas. A pesar de que todos los indicadores de este gobierno son mejores que los del gobierno pasado, a Sebastián Piñera en este segundo gobierno no se le compara con Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Se le compara con Sebastián Piñera del primer gobierno. O también con algo que es más etéreo, que es más difícil de poder asir, que son las expectativas de las personas sobre la economía, sobre la creación de empleo, sobre su seguridad, etc. Eso creo que es la primera cosa. La segunda es el que no hay, no quiero volver al lugar común, ¿no? Pero que no hay un relato ordenador de las distintas materias que son legales, algunas que están en el Parlamento, otras que son de ejecución misma del propio gobierno, que permitan identificar exactamente a dónde vamos. Y por último, yo también diría que es relevante el clima al interior de la política, muy polarizado, en donde hay distintas oposiciones, pero particularmente una oposición en el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, pero muy especialmente en la ex nueva mayoría, que no tienen ninguna idea y solo se reúnen en torno al no. Entonces, eso también hace que el clima de acercamiento de las posiciones políticas para que las urgencias de las personas sean las que se vean al interior del Congreso esté mal. ¿Tú crees que Piñera 2 es mejor o peor que Piñera 1? Yo creo que ha sido mejor, sin lugar a dudas. ¿Estás seguro? Sí, porque... El otro reconstruyó el país después del terremoto, tuvo el éxito de los 33, tuvo algo. ¿Mejor? ¿Sí? Obviamente en la reconstrucción le tocó una cosa que no se esperaba. Sí, lo hizo y lo hizo bien. Los 33 también fue una apuesta súper importante que también lo demuestra él en Cuané. Pero yo creo que ahora ha entendido mejor la importancia de la política, de hacer política en conjunto con otros. Y por último, que no se agota esto en 4 años, sino que su también éxito es que uno pueda trasladar nuestras ideas a más años, porque hoy día pareciera, Tomás, que todo es territorio en disputa. Entonces, cada vez que hablamos de una cosa chiquitita de política pública, empezamos de nuevo en el debate sobre Estado versus sociedad, etc. Leo una declaración tuya. El riesgo de ganar la elección y no saber cómo gobernar sería el pasto verde para que crezcan las alternativas del Frente Amplio. Lo peor, la solución posible es que ganemos, pero no podamos conectar con la sociedad. ¿Profecía cumplida? O sea, textual. Obviamente mantengo exactamente mis dichos. ¿Está cumplido o no? ¿Se está cumpliendo? En alguna parte es cierto que nosotros no hemos conectado todavía completamente con esas familias de clase media que miran el futuro con cierta incertidumbre. Que ven con cierto temor el que si les pasa algo a ellos en materia de salud, en materia de trabajo, pierden su pega y están acogotados de sus propias deudas. Si se enferman ellos o alguien de su familia, también hay que hacer algo. Que la educación no está ofreciendo las mismas alternativas que ellos esperan para que puedan después sus cabros ir a la educación superior, etc. Entonces, con ellos nos falta todavía mucho más sintonía fina. Está echando la culpa a la gente, como que la gente tiene demasiada expectativa. No, es culpa nuestra el no poder sintonizar mejor ese relato que a ellos los haga sentirse que esta incertidumbre de futuro está un poco más reducida con nosotros mientras estemos en el gobierno. Francisco de la Maza dijo que, por ejemplo, el gobierno no hace nada para promover la inversión privada. Lo dijo el fin de semana. Que tiene dificultades el MOB, por ejemplo, para las concesiones, que no han hecho nada, que les cuesta. Yo creo que ya es cierto que hay muchas trabas para hacer inversiones que son importantes. El ex ministro Valente tenía una oficina especial para estos ámbitos, digamos, de entregar mayor inversión privada. Algunas se consiguieron, este segundo semestre deberíamos tener un poco más. Lo echaron. Lamentablemente salió, pero hay varias cosas que se mantienen ahí. Y sí se requiere lo que a mí me han dicho muchas veces, mayores certezas. Hoy día pareciera que simplemente porque algo es popular, más allá de si es constitucional o no, entonces como que no se detiene en su trámite en el Congreso. El mismo debate de las 40 horas versus las 41 horas.
es bien brutal en eso. O sea, los parlamentarios que hacen el proyecto de 40 horas saben perfectamente de que es inconstitucional, más allá de pasar el tema de fondo, sino que no pueden ellos presentarlo porque significa un gasto que no se puede asumir. 45, 41, 40 con colación o sin colación. ¿Cuál es la alternativa? 35. ¿Cuál Yo es el obviamente me sumo a la del gobierno, que son 41 horas con porque estaba con flexibilidad 45 el gobierno al principio. Bajó. En verdad eran 180 horas mensuales. Yo creo que se explica mejor con 41 más flexibilidad horaria, que es la que nos permite además hacer frente a la automatización, al cambio tecnológico y que no se vean afectados no solamente las pymes, sino que también aquellos trabajadores que hoy día tienen menor capacitación. Leo una declaración. La UDI está igual que los gatos, perdón, está igual que la laguna de Aculeo. Se secó por falta de agua y de canales que la alimentaran. Seguimos en sequía, sin lugar a dudas. Yo creo que Jacqueline Van Rysselberghe tiene liderazgo para enfrentar las próximas elecciones municipales y de gobernadores regionales. Tiene que tenerlo, fue escogida por la mayoría del partido. Pero lo tiene, no, frente al país. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Ella fue elegida por la mayoría del partido para precisamente hacer eso y ya, pero estas no son decisiones. Si la UDI está sin agua. Sí, pero es que yo creo que ella también ha entendido una cosa, que es que no puede hacerlo ella sola, sino que tiene que hacerlo con más personas. Y hoy día ya hay un comité electoral que representa las distintas tendencias y visiones al interior de la UDI que tiene que hacer este trabajo en equipo. Entonces, si ella piensa que es solo ella, entonces claro, no está. Pero yo estoy seguro que ahora ya entendió que tiene que hacer ese trabajo colaborativo y así lo he visto. Pero yo, por ejemplo, veo, las distintas tendencias de la UDI. En la UDI uno encuentra liberales, encuentra pinochetistas, encuentra bacheletistas aliancistas, encuentra personas que estuvieron con la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Yo vi una foto donde están todos abrazados. Hay gente que le gusta el binominal todavía. Hay gente que le gusta el matrimonio igualitario, otros que no. Puedo hacer una lista, pero ¿qué es la UDI al final? Somos un partido diverso. No, pero esa es una explicación de cliché. No, en serio. Fuera broma. O sea, diverso entre pinochetistas y liberales. Sí, yo creo que el problema que ha tenido la UDI, así como otros partidos que tienen más tiempo en Chile, es que se va licuando un poco su propia identidad. Y al licuarse esa identidad, al final solamente queda una disputa por poder. Yo creo que lo que realmente le da la identidad a la UDI, o la hizo distinta en el pasado, era su carácter popular. No su carácter conservador, su carácter pinochetista, sino jamás habría entrado yo. Ni otras personas más, porque no soy ni conservador ni pinochetista. Entonces, su carácter popular es lo que la hizo distinta y es lo que lo puede hacer distinto hoy día. ¿Y qué significa ese carácter popular hoy? Son las familias de clase media. Ahí es donde me gustaría a la UDI proponiendo distintas agendas enfocadas en eso y no en otras cosas que son completamente accesorias. ¿Por qué el gobierno ha fracasado en la lucha contra la delincuencia? Porque es una cadena grande, es una cadena que no solamente... Pero lo prometió. Sí, está bien. Sabía que era una cadena grande. Sí, lo prometió y nos tocó así otro terremoto, pero también en las propias policías, que ha significado también sacar adelante reformas que están también algunas de ellas trabajadas en el propio Congreso y sí se requiere también meter más manos en la Fiscalía y en la propia justicia para que actúen desde la posición también de las víctimas, que muchas veces quedan completamente dejadas de lado. Ya, pero ¿qué va a hacer el gobierno? Ya, ese es el diagnóstico. Está la policía en el suelo, no sé qué. ¿Qué van a hacer? Siguen asaltando gente. Sí, siguen matando gente, hay sicarios. Y se están haciendo esas reformas a las policías como tienen que hacerse, y hay otras que también no están dentro de la primera prioridad y me gustaría que sí lo estuvieran, que son reformas, si se quiere, legislativas para poder perseguir mejor el delito. Ahora, se han hecho más cosas, han disminuido la cantidad de delitos, pero no es suficiente. Porque todavía hay barrios que las personas tienen que vivir encerradas en sus propias casas. Entonces es como el mundo completamente al revés. San Joaquín es una de las comunas donde hay más homicidios en Santiago. Está sobre la media, etcétera, pero muy por sobre la media. Y resulta que hay pocos policías. Hay más policías en Las Condes que en San Ramón, perdón. San Ramón es la comuna. La comuna que más, exactamente. Casi 9 como algo. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se cuida más a la gente rica? Tampoco hay seguridad ciudadana. Entonces todo está mal distribuido, ¿no? Yo comparto plenamente esa crítica que hizo alguna vez el alcalde de Puente Alto sobre que había una mirada diferente sobre la seguridad en el sector oriente versus la zona sur, que me toca representar a mí y además vivo ahí. Entonces, cada vez que hay un partido de alto riesgo, los primeros carabineros que salen son los de San Bernardo, los de Buin, los de Paine, y resulta que son territorios gigantescos donde ya hay menos cantidad de carabineros por habitante y hay ciertos espacios en los cuales, lamentablemente, a veces Carabineros ni siquiera puede entrar de noche. Diputado, entonces en esta parte, por ejemplo, ¿el gobierno de Piñera es igual al de Bachelet?
El gobierno ha hecho, creo que, buenos esfuerzos en renovar mobiliario, en que... Sí, pero está la misma cantidad de carabineros en San Joaquín. Y que hayan más carabineros. El problema es que necesitamos muchos más. Y entonces, frente a la crisis propia que ha significado Carabinero, hay que reforzar eso. O sea, necesitamos más carabineros, porque hay algunos que todavía siguen en la lógica, sobre todo en la izquierda, que hablar de carabineros es hablar de represión y dictadura. En las poblaciones, hablar de carabineros es hablar de paz social. Entonces, sí, necesitamos más carabineros y que sea equivalente. ¿Por qué? Porque en las zonas que a mí me toca representar, que son las más vulnerables del país, necesitamos muchos más carabineros para que entreguen esa paz. Habría que decírselo al gobierno, no sé si tiene algún contacto para decírselo. Lo podemos decir aquí a través de... Ya, le va a mandar la carta, ¿no? Se la va a mandar. ¿Sí? Me parece una buena propuesta. Así que a Subú. Sí. El chino, sí. embajador. Ahí gracias. Gracias. Y a ustedes, buenas noches. Muchas gracias por seguirnos.